Listo. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Entonces, básicamente, ¿a qué le jugamos o qué apuntamos nosotros? Entonces, a poder ahora puntualizar qué ocurre o qué está ocurriendo con un fenómeno electromagnético. Entonces, nuevamente, si el anterior lo hice con la parte de las líneas de transmisión, observemos qué pasaría en los modos, en las guías. Supongan que ustedes tienen una guía de onda. Vamos a dividirlo acá. ¿Listo? Se va a propagar en esta dirección, en ambos. Aquí vamos a colocar una guía de onda. ¿Listo? Y aquí vamos a colocar una línea de transmisión. Supongan que la forma geométrica que vamos a observar es solamente la de la vista superior. Ustedes ya saben que es de 3D, 3 dimensiones y ese tipo de cosas. ¿Qué ocurriría si yo hago este tipo de fenómenos? Entonces, por aquí ingreso, por aquí hago unas variaciones geométricas y por acá salgo. Y este es mi modo, mi puerto número 2. Esa es una vista superior. ¿Listo? Hice una serie de variaciones, ¿cierto? En esa guía de onda. Ahora supongan que en la línea de transmisión yo voy a hacer algo similar. Entonces, entro por acá, coloco una línea corta, y la otra la voy a colocar muy acoplada, muy cerca, línea más larga, por acá, y hago este tipo de estructuras. Incluso pudiese hacer este tipo de estructuras. Y por aquí salgo por la guía 2, por la línea número 2. Entonces, lo primero que vamos a puntualizar es cómo sería la alimentación de este tipo de fenómenos en la vida real. Entonces, en la vida real, ¿cierto? Al igual que en el simulador, ustedes lo que hacen es conectar el positivo, ¿cierto? De una señal de voltaje y por debajo voy a hacer una línea imaginaria del plano Tierra, va conectado el negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en función de una línea de transmisión, nuevamente si una redundante, entra un voltaje y se produce una corriente, porque dentro de todo los fenómenos de separaciones, longitudes y anchos de lo que tenemos ahí, e incluso el punto de conexión, ni siquiera de conexión, el punto en donde está colocada la línea, pues evidentemente me va a generar una impedancia. Por secciones, obsérvenlas. A ver, una sección número 1, luego una sección número 2, 3, 4, 5, 5. ¿Por qué el último no cuenta? Porque es por donde sale la información, ¿no? Entonces, en realidad tendríamos, mire, la sección que sería un punto por donde ingresa, que sería lo que nosotros llamaríamos la impedancia de la fuente. Esta es la impedancia de acople de la salida, que también la podemos llamar como impedancia de la recepción. Así que tanto esta zona como esta zona no influye. Así que el filtro debería tener estas variaciones. 1, 2, 3, 4 y 5 elementos. 5 elementos que se caracterizarán por tener una parte de impedancia real y una parte de impedancia imaginaria o reactancia. ¿Listo? Si eso es cierto y cada uno de ellos tiene un acrónimo o algo resultante, quiere decir que inmediatamente el número de variaciones o el número de secciones que yo coloque me van a entregar el orden del filtro. ¿Qué puede pasar? Sí, puede pasar que específicamente en algún determinado momento yo diga por condiciones geométricas, la sección número 2 sea muy igual a la sección número 3, así que eso es lo mismo que colocar un polo repetido, por ejemplo. ¿Sí? Eso puede suceder perfectamente, pero en orden de ideas a primera vista, yo puedo detectar el orden del filtro con solo observar su forma geométrica. ¿Cómo lo voy a hacer en la guía de onda? Entonces, en la guía de onda, yo lo que tengo en realidad, ¿cierto? Es una serie de ondas. Entonces, ¿qué es lo que conecto aquí? Un diodo, Schottky.
¿cierto? Me imagino que conocen los diodos Schottky. Es un diodo que excita una señal de guía de onda que presenta una frecuencia de oscilación específica. Entonces, es lo que nosotros llamábamos antes un diodo emisor de luz y luego, ahora es un diodo normal. Es un diodo que no tenemos una luz visible, pero que existe una onda. Y al otro lado, ¿qué vamos a tener? Pues un receptor que toma esa misma señal y me la convierte en una señal eléctrica, ¿cierto? Un circuito electrónico que convierte la señal, una señal que se convierte en un circuito electrónico y es detectada automáticamente por lo que yo tengo. Si ustedes observan, esta primera sección, al igual que la que observamos en las líneas de transmisión, es exactamente igual a la última sección, ni siquiera por dimensiones ni nada, sino que ejecuta el mismo trabajo. ¿Cuál es el mismo trabajo? Ingresar la señal al sistema, lo que nosotros llamaríamos en este valor el beta de entrada y aquí el beta de salida, que como ustedes recordarán, pues inmediatamente me dice cuál es el Z de salida y el Z de entrada. Así que esas dos secciones no tienen nada que ver. Pero las siguientes secciones sí van a presentar un beta número 1 de referencia, ojo, que cuando hace cambio a la siguiente sección presenta un beta número 2, luego un beta número 3, luego un beta número 4, luego un beta número 5 y luego un beta número 6. Cada vez que nosotros hacemos el cambio de beta en cualquiera de ellos, lógicamente en función de sus dimensiones geométricas, pues ustedes van a observar inmediatamente que él va a cambiar tanto su magnitud como su fase. Y así pasa en todos los elementos electrónicos, en absolutamente todo lo que nosotros diseñamos. Si hacemos cambios de magnitud y cambios de fase, va a llegar momentos en los que resuena, va a llegar momentos en los que no resuena. Así que a cada una de estas que nosotros acabamos de hacer, las llamamos secciones. Bien sea en la línea de transmisión o aquellos tipos de dispositivos o filtros que nosotros realizamos utilizando la teoría de líneas de transmisión, voltajes corrientes, o cuando nosotros transmitimos directamente nuestra señal de onda guiada como campo electromagnético. ¿Listo? ¿Cómo calcular la potencia que da un lado al otro vector de Poynting? Y se acabó. Y aquí ve por I. Si esto es cierto, y nosotros podemos hacer este tipo de cosas, pues nosotros ya podemos identificar de una vez también aquí el orden. ¿Listo? Parámetro importante, porque entonces a lo que yo estoy jugando en realidad es a variar los betas en cada una de ellas o a variar los zetas en cada una de esas estructuras. ¿Cuál es más sencilla o cuál es más difícil? Pues tienen sus pros y sus contras. Miremoslos. Por ejemplo, en cuestiones de diseño, miren que es más armónico incluso diseñar las guías de onda, pero tenemos que tener en cuenta su frecuencia. Aquí es más armónico la construcción. Es más fácil el diseño. ¿Por qué? Porque no existen tantas variables. Mira, aquí hay separación, longitud, ancho, el punto de acople de la línea número 1 y tantas como ustedes quieran, porque incluso hasta pudiésemos hacer variaciones en tridimensional. Aquí es más sencillo, mire, tenemos una sola estructura geométrica que lo único que hace es cambiar una variable. ¿Cuál está cambiando? El ancho. ¿Por qué? Porque aquí aparentemente le dejamos el alto. ¿Pudiésemos variar el alto también? Claro que sí, pudiésemos variar el alto e intentar otro tipo de comportamientos. Pudiésemos entrar por el puerto número 1 y salir en diagonal por el puerto número 6 directo, también lo podríamos hacer. Pudiésemos entrar por acá y salir por acá, es decir, que saliese hacia el frente de ustedes, también lo podemos hacer. ¿Sí? Cosa que de pronto es más difícil en la línea de transmisión. O sea, en cuestión de armonía, en el momento de hacer implementaciones, uno funciona más que el otro. ¿Cuál es más económico? Pues evidentemente la economía está en el de la línea de transmisión o en lo que nosotros llamaríamos el tipo parche. Si nosotros tenemos ese tipo de estructuras de tipo parche, son mucho más fáciles de construir, más sencillo de conseguir los materiales, mientras que por el lado de la guía de onda es caro. Así que tenemos dos usos. ¿Dónde podemos invertir dinero y dónde no lo podemos hacer, no? ¿Dónde podemos invertir dinero? Pues básicamente lo vamos a colocar de este tamaño, que es lo que yo quiero que
nosotros traigamos. Y depende de la tecnología. Entonces, nuevamente, observemos las guías de onda y observemos las líneas de transmisión. Entonces, si nosotros trabajamos en función de los costos, las guías de onda por lo general se colocarían en donde haya estaciones base. ¿Por qué? Porque las estaciones base tienen una característica y es la potencia. Entonces, nosotros podemos manejar unas potencias un poco más elevadas en las guías de onda que las líneas de transmisión, porque no producen calentamiento. Recuerden que sus ondas migran automáticamente de un lado al otro. En las líneas de transmisión tenemos problemas de potencia, pero tenemos ventajas por economía de construcción. Así que en lugar de nosotros, por ejemplo, en una telecomunicación, hacer que las líneas de transmisión se conviertan en filtros, pues nosotros lo colocamos en los dispositivos receptores. ¿Cuáles receptores? A este lo vamos a llamar de dispositivos móviles, donde están toda la parte de la electrónica de baja potencia. Entonces, una baja potencia. Ahí ya tenemos entonces diferencias bastante claras acerca de dónde utilizar uno o el otro. Fabián, ¿qué otras ventajas tendríamos con las guías de onda en cuestiones de filtros u otros dispositivos? ¿Qué otras ventajas? Es decir, No sé, no, ¿dónde sería más ventajoso utilizarlo? ¿en dónde lo podríamos? No sé, es que es lo que digo, no sé si, no, pero sistemas más robustos no creo, de pronto de mucho movimiento, no sé, no, pues no, no he ¿Listo? visto. Jorge y Harold, ayúdenle, por favor. Por ejemplo, en el de líneas de transmisión, haciendo el acoplador, uno veía que, digamos, el acoplamiento en líneas microstrip es como más complicado porque hay que tener una permitividad efectiva, como la combinación entre el aire y el sustrato que se está utilizando. Pero, por ejemplo, para filtros, uno puede tener embebidas las dos cintas, o sea, hacer una strip line y dentro del mismo sustrato hacer ese filtrado, por ejemplo. Entonces me parece que sería como más sencillo hacer las líneas, filtros con líneas de transmisión. Sí, efectivamente, la fabricación. Recuerden, esto es relativo, ¿no? Es más fácil porque nosotros no tenemos cómo fundir acá en las guías de onda. Pero seguramente más adelante, cuando ya tengamos bien desarrollada toda esta técnica de impresión 3D, donde podamos tomar, por ejemplo, el molde de impresión 3D y simplemente botarlo en algún sitio o hacerle un recubrimiento, ya tendríamos las guías de onda. Eso sí yo tengo segurísimo eso, y ese era el gran experimento que quería hacer este semestre con ustedes, y era imprimir los filtros de guía de onda en 3D y mandarles a hacer un recubrimiento. A ver qué tan Sí, factible es. claro. Eso habría sido una maravilla. Y yo creo que se puede hacer. O sea, yo creo por lo menos que si ustedes están metidos en este ambiente, en este argot, por lo menos Fabián, que yo lo veo que trabaja bastante con esta parte, estoy segurísimo que esos filtros se van a poder hacer. Pero ojo, tienen que utilizarlo lógicamente orientado, por ejemplo, hacia lo que hacen las estaciones de telecomunicaciones, a lo que va a ser una estación de 6G, a lo que va a ser una estación de 5G, a lo que va a ser una estación de IoT, de Internet de las Cosas, porque una estación de Internet de las Cosas, pues evidentemente va a tener comunicación, no solamente vía Wi-Fi, ni solamente vía Bluetooth, ni tantos protocolos como ustedes quieran, LoRa, Zigbee, cualquiera de los que ustedes puedan observar en comunicación móvil. Así que por ahí va a estar esa parte de las estaciones base. El router tendrá que ser así, y lo más omnidireccional que se pueda. ¿Cómo logro una transmisión omnidireccional en la vida real si lo que tengo son antenas directivas? Entonces, esa parte omnidireccional es importantísima porque ese es el futuro. Todos tienen que ser omnidireccionales, pero entonces la omnidireccionalidad la tenemos que hacer en función del ángulo eléctrico. Claro, hasta ahí. O sea, antes, en los años 40, ustedes observaban, por ejemplo, los radares con los motores funcionando alrededor. ¿Cierto? Tomaban un motor y empezaban a girar la antena a una determinada velocidad y detectaban. Ahora no, ahora lo que hacemos es colocamos tres antenas, enviamos una señal de 0 grados a una señal de 120 grados al otro y una señal de 240 grados al otro, y automáticamente ustedes van a detectar en tiempo real, una frecuencia rápida de sensado,
qué es lo que ocurre en antenas diferentes, que son los arreglos de antenas. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y en los arreglos de antenas, las guías de onda en el futuro. Las líneas de transmisión se pueden lograr, pero por lo general, por ejemplo, para un dispositivo móvil no necesita un arreglo de antenas. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros, por ejemplo, con tecnología 6G y 5G incluso? Que como van a haber una parte colaborativa, ¿cierto? Entre todos los dispositivos que estén conectados a la red, esa parte colaborativa o parte MIMO va a tener que conectar todo con todo. Así que al final todo se va a convertir en baja potencia, ojo, porque va a ser baja potencia, pero va a ser omnidireccional. ¿Cómo? Eso es algo que está todavía en estudio. Yo he hecho de estos, yo les he mostrado los alimentadores que se han hecho de esto y suenan o son bastante interesantes. Son más fáciles de diseñar, los que están en guías de onda, pero son más difíciles de construir. Y aquí es donde estamos rompiendo el bache y lo que nosotros queremos hacer, mejorar la construcción. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. En términos de esas aplicaciones, pues entonces ahora la pregunta sería, bien, ¿y cómo lo diseño? ¿Listo? Entonces básicamente ustedes tendrán que hacer lo que ya hicieron. ¿Qué hacíamos con el acoplador? Con el acoplador tenemos una línea de ingreso que tiene que tener una impedancia específica. Vamos a tener que colocar una línea de transmisión, ¿cierto? Cercana a ella, la pudiésemos colocar al frente, la pudiésemos colocar al lado de arriba, la pudiésemos colocar al lado de abajo, ¿sí? Por lo general estas tipologías o este tipo de diseños ya están trabajados, así que lo que yo hago es la voy a colocar en la parte de abajo. Pero miren las variables. Pues, ¿qué posibles variables pudiésemos tener geométricas? Primera, suponiendo que están a la misma altura, una separación. Indiscutiblemente, así estén, por ejemplo, metidas dentro de un dieléctrico. Por ejemplo, que fuesen de arriba a abajo, pudiese ser esto. Que fuesen microstrip como tenían ustedes los acopladores. Que fuesen tipo parche, que fuesen, las más fáciles en este momento, pues lógicamente los parches, ¿cierto? De fabricar. Pero tantas variaciones como ustedes quieran. Pero entonces vamos a tener una impedancia Z0 y vamos a tener una impedancia Z1. ¿Qué ocurre con esa impedancia Z0 y Z1? Que en función de esta distancia va a intentar acoplarse o resonar o no resonar para que la señal sea transmitida de Z0 a Z1. Miremos eso en una guía de onda. Pues en la guía de onda va a pasar lo mismo. Voy a tener una guía de onda. Inicialmente hablemos que tienen la misma altura, que se va a tener que acoplar a otra guía de onda. Puede ser más grande o más pequeña. Eso depende de lo que ustedes quieran. Aquí la dibujo más pequeña simple y llanamente por facilidad. Variables. Pues aquí tengo una anchoa. Aquí tengo una longitud de separación o una S y una longitud de acoplo. Porque miren, esta distancia de si la pongo en la mitad o al lado o pegada o al frente, pues es algo que tendría que probar. Afortunadamente esto lo han trabajado muchísimo, entonces ya lo podríamos trabajar. Ventajas. Miren lo que ocurre. En realidad, siempre estos cambios de estructura, ¿cierto? Provoca que la señal o se comprima o se expanda. Por ejemplo, aquí, recuerden ustedes cómo la señal viene en los videos. Muy expandida, se comprime. ¿Sí? Entonces, esto es similar a un flujo de agua. Similar a un flujo de agua. Llega de un lado al otro. Esto y dependiendo de las paredes decide si pasa o no pasa en esas cavidades. En la parte de arriba, esto es un voltaje. Entonces, tenemos un voltaje de este punto, ni siquiera, de este punto más B con respecto a tierra, que es el plano que va por debajo. Y respecto a ese punto y la variación, pues este comportamiento como antena va a ejecutar o va a hacer que resuene por su misma característica como campo eléctrico y luego sea un efecto de inducción, provoque una corriente y un voltaje en la siguiente y así sucesivamente. ¿Cómo diseñar esto? Pues aquí ustedes lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja que pueden observar de pronto aquí? Pues que si ustedes manejan aquí geometrías similares,
¿Qué es eso de similares? Pues que las líneas sean aproximadamente igual de largas, o que si no son igual de largas puedan utilizar secuencias específicas, pues eso podría facilitar enormemente el diseño. Pero lo que no pueden ser es todas iguales, ¿cierto? Pueden ser similares. Por ejemplo, que yo diga que siempre se exciten en la mitad, pero unas son más, no delgadas, digamos, sino más cortas que las otras. Perdón, por ejemplo, que ustedes utilicen valores impares para hacer este tipo de estructuras. Donde esta es igual a esta es igual a esta, y esta puede ser diferente a ellos. Esa similitud en la geometría nos puede ayudar a hacer un análisis. Pero ¿cuál es la dificultad acá? Pues que el análisis que nosotros hacíamos la vez pasada, en donde tenemos que calcular un coeficiente de acoplo, ¿lo recuerdan? Que iba en función de unas impedancias que van por debajo. A nosotros teníamos una impedancia de epsilon relativa, para la cual tenemos que calcular una impedancia de una frecuencia, que es la frecuencia central del filtro, para otra frecuencia que va a estar en la frecuencia de la cola número 1, que nosotros llamamos OE, y la ZO, ¿cierto? Una por la frecuencia de atrás y otra por la frecuencia de adelante, tendrán que ser calculadas para una sola frecuencia de acoplo. Y luego esa frecuencia de acoplo lo voy propagando, y en realidad tengo un acoplo 1, acoplo 2, acoplo 3 y acoplo 4, o lo que antes yo llamaba como un acoplador multisección, pero en este caso ya no es tan acoplado, ¿no? Esto sino que viene siendo algo que está separado. Esta estructura me puede entregar fácilmente un filtro. ¿Funciona? Claro que funciona. Pero esto es como cuando ustedes tienen el 2D y saltan aquí a 3D. Y les voy a dar un ejemplo que puede ser muchísimo más complicado y que incluso se implementó en los satélites y fue hecho hace aproximadamente unos 10 años, o lo hicimos nosotros cuando yo estudiaba fuera del país. Y era lo siguiente, se colocaba este tipo de estructuras, por ejemplo, mire. Perdón, este tipo de estructuras que es similar, obsérvenlo, ¿cierto? Ingresa por acá, el puerto 1, de puerto 1 al puerto 2, ingresa por acá, sale por acá, ¿cierto? Por aquí una señal de una onda. Tiene dos estructuras iguales y una diferente en el centro. Pero yo incluso puedo generar una cavidad en la cual, en lugar de salir el puerto por el lado de allá, por el lado derecho, en esta dirección, no quiero que salga así, sino que salga por acá, hacia el frente. Es decir, lo que yo llamaba aquí campo en X, ¿dónde estará X y Y? Perdón, campo en Z, ahora lo llamo campo en X. Este tipo de cosas lo puedo hacer y ustedes lo ven fácilmente con los juegos en 3D, incluso cuando muestran que tienen una mayor versatilidad, pero se vuelven más complicados. ¿Cuántos puedo manejar aquí? Pues tantas como la estructura específica me lo permita. Pero por lo general con los cálculos se demoran un poco. Los puedo calcular incluso, pues teniendo una secuencia como MATLAB, pues yo lo puedo hacer. Lo único que tengo que hacer es un valor de acoplo de acá a acá, un valor de acoplo de acá a acá, de acoplo de acá a acá, un valor de acoplo acá a acá, los anclo y tengo el resultado. Y aquí hago exactamente lo mismo. Pero ¿qué es lo primero que tengo que destacar? Que hay estructuras que tienden a ser periódicas. Eso es lo primero que debemos hacer. ¿Y qué pasa si no son periódicas? Pues que si no son periódicas, yo ya tengo que hacer el análisis de forma individual de un lado al otro. ¿Qué analizo en cada una de ellas? Entonces, nuevamente, ¿qué métodos pudiese analizar por las líneas de transmisión? ¿Qué métodos pudiese utilizar por las vías de onda? Lo primero, ¿qué es lo que se transfiere por los modos para poder encontrar, perdón, qué es lo que se transfiere por la guía para poder encontrar la potencia? Entonces, para analizar las vías de onda y poder analizar todo lo demás, se utiliza el análisis modal. Una técnica bastante interesante. ¿Listo? Trabajada un montón por Conchauro desde los años 70 y aún así, y aún hoy en día todavía se siguen trabajando porque con análisis modal funcionan muchos de los métodos numéricos que se pueden hacer por las líneas de transmisión. Análisis
de impedancias. ¿Cierto? Es básicamente eso lo que nosotros pudiésemos hacer. Nada absolutamente más. Análisis por impedancias. E inmediatamente poder encontrar el resultado. ¿Qué me daría aquí ese análisis de impedancias? Pues que como yo tengo un análisis, un valor frecuencial y un valor temporal, pues tendría que hacer términos integrales, ¿cierto? Y además temporales o de frecuencia. Y esto no es muy bueno. ¿Por qué no es muy bueno? Porque consume mucha potencia. ¿Cuándo es bueno? Pues cuando tengo esa potencia para poder brindarla. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues optimizar los dos métodos y jugar. Porque aquí ya hay estructuras. Y diseñar un filtro ya no es tan sencillo como diseñar el acoplador. Pero que hay otra cosa que es importante y que hay cosas que tengo que destacar. ¿Y qué es lo que yo podría hacer? Pues que tengo, afortunadamente, herramientas. Y ustedes dirán, ¿cuáles herramientas? Es fácil. Tanto este como este son las bases o los principios de lo que yo conozco como métodos numéricos en electromagnetismo. Y de eso supongo que tienen de pronto un conocimiento todavía un poco restringido. Esto, el señor Balanis utiliza, ¿cierto? O es el que me tiene, nos trabaja un libro de análisis de simulación electromagnético, el electromagnetismo numérico. Dentro de ese electromagnetismo numérico tiene métodos temporales, métodos en función de la frecuencia, métodos en función de los modos. Eh, eh, eh. Así que todo lo que acabamos de nombrar para diseño de filtros, para diseño de estructuras, pues básicamente es la generalización de los métodos numéricos que hemos venido manejando desde el principio. Así que ya empieza a ser un poco aquí como el límite entre trabajar en realidad a mano y trabajar con los métodos numéricos, que es lo importante, que nosotros conozcamos el comportamiento de estos filtros. ¿Qué comportamientos pudiésemos tener en esos filtros? Pues primero, el orden. Y los órdenes, voy a hacer aquí solamente un ejemplo, no importa, voy a hacer un ejemplo simplemente de estructura, donde ustedes observen, por ejemplo, lo que ocurriría aquí con una estructura de este tipo de guías de onda, donde tenemos 1, 2 y 3. La entrada y salida no cuenta. Observan por donde alimento. Y ahí tengo tres estructuras mecánicas por donde va a pasar la línea de transmisión. Por cada estructura mecánica se va a producir un efecto de fase y un efecto de magnitud. Eso querría decir que en mi gráfica, independiente de cómo me dé, si esto fuese un resultado y este fuese otro resultado, donde el que está en negro es el parámetro S21. ¿Listo? ¿Por qué? Porque por lo general son filtros pasabanda. Me parece que es más fácil entenderlo con filtros pasabanda por su aplicación. Y este fuese, ¿cierto? El S12, el S21 y el otro el S11. Cuando se producen este tipo de estructuras, pues se producen unos picos. Voy a dibujar aquí en color morado. Por cada una de esas estructuras. Por ejemplo, puede pasar esto. Bien, lo que quiere decir que por cada estructura ustedes producen una serie de picos, alguna serie de valores que empiezan a restringir el comportamiento del filtro, a disminuir su ancho de banda. Aumentan el grado, ¿cierto?, de inclinación, pero como ya lo sabíamos, esa información de los filtros Butterworth, de los filtros Chebyshev, de todos los filtros donde nosotros aumentábamos el orden, pero se producían esos picos, ya lo sabíamos, porque fueron y siempre serán fenómenos electromagnéticos. Eso no salió de la corriente y el voltaje, no, al revés, la corriente y el voltaje salieron de los efectos electromagnéticos. Y en su efecto, pues lógicamente aquí van a provocar pues algunos para que se pueda conservar la energía. Es importante que ustedes ya traigan el conocimiento de por sí. Y es que por cada vez que haya un cambio de estructura, ustedes van a encontrar inmediatamente este tipo de picos que van a afectar directamente su
estructura de filtro. ¿Qué buscamos? Pues la mayoría, vuelvo les digo, les repito, buscamos que sean filtros pasabanda. ¿Por qué no hizo filtros pasa alto? Porque una guía de onda es un filtro pasa alto. Que después se convierte en un filtro pasabanda. ¿Por qué no filtro pasa baja? Porque, por ejemplo, una línea de transmisión es un filtro pasa baja. Entonces, los más difíciles por lo general de conseguir son los filtros pasabanda. Los rechazabanda. Pues con los filtros rechazabanda jugamos con el efecto de resonancia. Y tenemos varias formas de poder diseñarlos. ¿Listo? Y vamos a ir ahorita a mirar un trabajo avanzado de esto para la forma de diseño en el siguiente video.